Nadie puede pelear la vida aisladamente. Se necesita una comunidad que nos sostenga, que nos ayude y en la que nos ayudemos unas a otras a mirar hacia adelante. Qué importante es soñar juntas. Solas se corre el riesgo de tener espejismos. Los sueños se construyen juntas. Soñemos como una única humanidad, como caminantes de la misma carne humana, como hijas de esta misma tierra que nos cobija, cada una con la riqueza de su fe o de sus convicciones, cada una con su propia voz, todas hermanas, todos hermanos. Esto lo dice el Papa Francisco en la Fratelli Tutti. Me parecía que era el portón de entrada de nuestro acto de hoy y de estos 40 años, que son más, porque la historia siempre tiene una prehistoria, con personas e historias que a veces se olvidan, pero que solo son recordadas cuando recordamos que es imprescindible tenerlas en cuenta. Esa prehistoria que es de antes del año 83 y que personas que estáis aquí también vivisteis. Hay que recordarla. No son solo 40 años de historia, son unos cuantos más de prehistoria. Bueno, con las palabras del Papa en la Fratelli Tutti me parecía que era la mejor manera de entrar, de dar la bienvenida, de mostrar alegría por estar aquí y mostrar respeto por estar donde estamos, al lado del río Cardoner, donde empieza la experiencia profunda de Ignacio y donde construimos también, o desde construimos, esa fuente de nuestra espiritualidad. Gracias a quienes están detrás de esta historia, quienes estáis detrás de esta historia y a quienes también habéis ido entregando día a día a lo largo de estos años y también durante este tiempo esfuerzo, fuerzas y ganas para llegar al día de hoy y discurrir también durante todo este año recordando la historia y la prehistoria, las mujeres y los hombres de esa historia y de esa prehistoria, hombres y mujeres que hoy estáis más allí, aquí no, pero que también sois protagonistas de esta historia imprescindible para nuestras vidas, para las vidas de quienes estamos aquí. Venir a Manresa para muchas personas es volver, como decía yo, a estar al lado de ese río, y quienes venimos desde un lugar cercano a la cuna de nacimiento de Íñigo de Loyola, pues también nos parece que recorremos ese camino ignaciano, desde Loyola, desde la tierra de Loyola, desde Euskadi hasta aquí, hasta Manresa, hasta Cataluña. Si miramos hacia atrás, vemos 40 años de historia, en un momento en el que todavía estamos diciendo que algo puede que esté surgiendo, y nos preguntamos, ¿no lo notáis? Yo quería también recurrir a un texto de Isaías, de donde viene esa pregunta. Isaías dice así: mis planes no son vuestros planes, no son, como vuestros planes, ni vuestros caminos como los míos. No recordéis las cosas pasadas, no penséis en lo antiguo. Mirad, voy a hacer algo nuevo, ya está brotando, ¿no lo notáis? Tracero un camino en el desierto, senderos en la estepa. Releer este texto de Isaías y recordar esa pregunta y esa afirmación también nos echa para atrás y nos vuelve la mirada hacia los finales de los años 70, inicios de los años 80. En aquel momento algo ya estaba brotando. Una nueva comunidad, o una posible nueva comunidad, que en fidelidad creativa heredaba la tradición laical ignaciana de las congregaciones marianas y que quería estar en sintonía con una iglesia que miraba al mundo después del Concilio Vaticano II de una forma distinta, queriendo responder a los signos de los tiempos. Indudablemente, a finales de los 70 a inicios de los 80, algo estaba surgiendo.
Una experiencia en la que solo había incertidumbres ante lo nuevo, que era desconcertante, ante una promesa que seguramente no se entendía. Algo estaba surgiendo ahí. Un camino posible en el que aceptar, en el que aprender y en el que asumir la responsabilidad con el mundo, con la vida y con la Iglesia. ¿Por dónde? Por donde no se sabía, sabiamente ignorantes también. Finales de los 70, inicios de los 80, año 83, asamblea en Carabanchel. Un camino en el que, de nuevo, dejar a Dios ser Dios, abriendo corazones para poner en común, para avanzar en la escucha del Espíritu, en la búsqueda de la comunión. Algo también estaba surgiendo en los años 70 y en los años 80, que hace que hoy estemos aquí. Podemos decir 40 años después, 45, 50 años después de aquellas primeras intuiciones, que la vocación, nuestra vocación, es un río vivo y que se expande al ritmo del Espíritu y que siempre, porque es fuente originaria, debe estar pendiente de los signos de los tiempos. Todo cambio de época, y aquella la era, y hoy también estamos en ella, trae consigo la desaparición de muchas expresiones, entidades, comunidades, que pertenecen a las épocas anteriores. En aquel momento iban desapareciendo expresiones de Iglesia para hacer nacer otras nuevas. La pregunta es si hoy estamos en un momento igual. También ayudaba a la transformación de otras y el nacimiento de unas nuevas. Lo inmutable no pertenece a este mundo. No habrá subsistencia en nuestra Iglesia como servicio al mundo si no hay adaptación a la historia y al mundo. Nuestra comunidad, CVX, desde su historia, es un ejemplo. Es un ejemplo de que la adaptación permite la subsistencia y permite seguir respondiendo a los signos de los tiempos. En consecuencia, hoy la pregunta es la misma. ¿Cómo ser fieles creativamente al regalo de nuestra vocación? Vocación que ha sido dada al mundo y a la Iglesia para anunciar el Evangelio de Jesús de Nazaret y anunciar un reino de justicia y dignidad, renunciando a muchas cosas, sobre todo a la tan grande autorreferencialidad que en la Iglesia y en nuestros entornos vivimos o desarrollamos. Lo importante es confiar en que Dios sigue actuando de nuevo, entre nosotras, entre nosotros, que su reino llega, que su Espíritu sigue presente, que su Espíritu sigue convocando a su Iglesia, a la Iglesia. Esa es la pregunta, eso es lo importante. No cuántas décadas más va a tener CVX. También, quizá, pero no es la pregunta fundamental. En el año 2013, en la Eucaristía de Pentecostés, el Papa decía: ¿estamos abiertas a las sorpresas de Dios? ¿O nos encerramos con miedo a la novedad del Espíritu Santo? ¿Estamos decididas a recorrer los caminos nuevos que la novedad de Dios nos presenta? ¿O nos atrincheramos en estructuras caducas que han perdido la capacidad de respuesta? Y aquí podemos ir al texto de Nicodemo. ¿Cómo nacer de nuevo siendo viejo? ¿Cómo nacer de nuevo desde nuestra propia historia? Apliquemos esto a nuestra Iglesia, que tanto necesita en un momento que puede ser, ojalá, de dimensión conciliar. Una Iglesia que quiere o que necesita o que debe superar lógicas clericales, lógicas patriarcales,
e incorporar la acogida, la diversidad y el encuentro como la expresión más original del Dios de Jesús de Nazaret y la expresión del mismo Jesús. Pero también esto mismo aplicado a nuestra pequeña comunidad en el mundo de la Iglesia. Humilde, pero responsable. Primero, para aportar en este tiempo que queremos que también sea nuevo en la Iglesia, y segundo, porque queremos que lo que ocurra en la Iglesia también ocurra en CVX. Poco más me queda aportar en este arranque. Agradecer a quienes estáis aquí, recordar a quienes no han podido venir por diferentes circunstancias, familia, de enfermedad. Recordar a quienes han sido parte de esta historia y ya no nos acompañan porque ya pasaron pues, a los brazos de Dios, del Padre, Madre que nos acompaña y que han sido protagonistas de esta aventura. Recordar también a víctimas que nuestra Iglesia y que nuestra comunidad genera en las relaciones, en los comportamientos inadecuados, en las formas de no acoger o de acoger mal, o de reconocer mal el dolor y el daño causado. Aprovechando que hay personas de la comunidad de Zaragoza y recordando que en la Eucaristía que tuvimos a inicio de noviembre, donde estábamos reunidos, reunión el Consejo y la comunidad de Zaragoza, una de las canciones de la Eucaristía, dado que estábamos donde estábamos, pues era Somos, de La Bordeta. Y quiero simplemente recordar algunas partes de esa canción que quizá por generación a muchas personas les resuena de muchas cosas, también de por qué no, de nuestra fe y de nuestra Iglesia, ¿no? Somos como esos viejos árboles batidos por el viento que azota desde el mar. Hemos perdido compañeros y compañeras, paisajes, esperanzas en nuestro caminar. Vamos hundiendo en las palabras las huellas de los labios para poder besar tiempos futuros y anhelados, de manos contra manos, izando la igualdad. Y hay más, pero quería recordar que junto con el Papa Francisco, con el profeta Isaías, también son mediaciones de Dios y del Espíritu, aquello que nos cantan, quienes han cantado a la vida y a la dignidad y al respeto y al reconocimiento de las mujeres y de los hombres de este mundo, que es el que tenemos y donde el Dios de Jesús se encarna y se encarnó. Arranca con esta jornada, con esta mañana, este año de actividades de recordatorio de los 40 años de historia y los 5, 8, 10, 15 de prehistoria. Así que gracias, y ahora parte de la historia viva, del pasado, pero también del presente y del futuro. José Antonio, Pep, muchas gracias, eskerrik asko, bihotz bihotzetik, y es vuestra la palabra a partir de ahora.